final de cuentas estamos hablando de fenómenos que tienen puntos de conexión. La ufología tiene conexión con la parapsicología. La transufología te lleva a un montón de cuestiones que están interrelacionadas. Visiones de espíritu, las hadas, el folclore popular. Todo eso hay que buscar los nexos en común. Claro, el pasaporte Pero de Madonia. hemos dicho antes que el tema de las gráficas, las estadísticas, las constantes, no llevan a nada. Es como si hubiera ahí una... Pero ¿tú crees que es porque esas inteligencias de pronto cambian Claro. la dinámica? Se cambia a sí misma cuando la interesa, para que tú no saques nunca conclusiones que te orienten, de verdad. Claro está. Se simula a sí misma. Pero sin embargo, bienvenidas hayan sido, o hayan sido todos los fracasos en este sentido. Que son todos. Porque si no se hubiese iniciado esta temática llamada al fracaso, que de principio no se sabía si iba a fracasar, porque si no sería absurdo haberlo iniciado, pero llegar a la constatación del fracaso no es más que iniciar otra vía. Y decir, mira, esta por ahora no hay nada que hacer. Porque lo que no se sabe es si lo que hoy llamamos fracaso, mañana puede ser el inicio de un futuro. Porque quién sabe si otra persona con otra mentalidad, con otro ánimo o con otra iluminación puede, a partir de un fracaso, continuar una senda que lleve a una definición. Que claro, que en este mundo, como ya hemos dicho, en este mundo de la ufología, estamos condenados a casi tenerlo para que se escape. Es que es una cosa muy rara. En 70 años, decenas de millones de avistamientos ovni, y bueno, y cadáveres de tripulantes y restos en el terreno, y quemaduras, y gente que se con radiación que la han dañado con enfermedades. Pero con todo eso no hay una sola constatación, no hay ni una sola prueba. No hay una prueba concluyente, hay pruebas circunstanciales, sí. Hay indicios, meros indicios indicativos, pero ni una sola demostración. Pero demostración científica no. Para un científico le falta la prueba definitiva, pero para los que estamos en estos temas desde hace muchos años, no dudamos de la realidad. No, pero la ciencia te pide constataciones incontrovertibles. Pero vale, ¿se puede estudiar científicamente este tema o este tema escapa a la ciencia? Le escapa porque no hay pruebas, como ellos quieren. Tampoco hay pruebas de la existencia de la supercuerda. Es una teoría puramente matemática. Pero tampoco, vamos... Y Mario Bunge, que es un filósofo bastante escéptico, te dice que para él la teoría de las cuerdas es una pseudociencia. Enmarcable, como él dice, como la ufología y otra... Dice, para mí no es científica. Llevan 30 años formulándose, enunciándose la teoría de cuerda y no hay ni una sola prueba todavía. Dice, para mí es pseudociencia. Claro. Así que dentro de la ciencia también hay cuestiones que no se pueden medir. Habilidad para los que dirigen el fenómeno, que tiene que tener sus directores y sus organizadores, pues en 70 años con decenas de millones de avistamientos, pues que no haya una sola demostración. Está claro, rarísima. Pero está claro que detrás del fenómeno OVNI hay una inteligencia y una intencionalidad. Exacto. Que no es poco, que no es poco. A partir de ahí podemos ya especular, son extraterrestres, ultraterrestres, interdimensionales, tal, viajeros del tiempo, crononautas, porque tú sacaste 300 teorías, exactamente. Preparaste. Por tanto, es que... Pero se demuestra que hay una centralización cuando no hay una sola prueba. Está súper centralizado el fenómeno a nivel mundial y global. ¿Pero qué hablamos? ¿De un fenómeno que hay que estudiar científicamente, filosóficamente, religiosamente? Pues si no hay una sola prueba científica, pues habrá que inferir, o sea, deducir. O se trata de un gran koan cósmico, como también tú sabes que se le ha dicho un koan, que es una especie de ruptura de la realidad, de los conceptos, como decía Denis de Stilling, que decía que, o Carras, ¿quién es el que decía que los ovnis son agentes ultraterrestres de deconstrucción cultural? Porque te rompe... Es bonita la definición. Me encanta. La de Denis de Stilling. Me encanta porque es verdad, en realidad, el fenómeno ovni te modifica
tu sistema de creencias. Indudablemente. Indudablemente. Claro. Te plantea muchas Te cosas. plantea muchas cosas. Yo creo te da que una visión yo le, distinta de debo la a realidad. yo le debo a la ufología principalmente esto. Por encima de los cabreos que uno pueda coger al decir, coño, que nos vamos a ir al otro mundo y no vamos a saber nada de esto. Exactamente. Por encima de eso, después me sereno y digo, pues mira, gracias a la ufología me ha permitido, Estás aquí, ahora mismo. sobre has leído todo, ciertas obras que me no ha hecho verás. pensar mucho. Y Exacto. ya el hecho de que te haya hecho un centro de interés, te haya hecho Ya- pensar, ya eso vale. bienvenido. Vamos, claro. Y te, sea, y te empuja, bienvenido. y te empuja a interesarte por otras disciplinas. Evidentemente, porque tiene muchas Porque a lo puertas mejor a través de la colaterales. ufología llegas a la psicología, llegas Y a la a teología. Jung, llegas a la Y a teología, la teología, que a la cosmología, Claro. Sí. a interesarte por los mitos y el folclore popular de la Edad Media, por ejemplo, porque si te lees Pasaporte a Magonia o El Colegio Invisible de Jacques Vallée, dice que interesante, ya hay aquí otro tema de estudio, el folclore popular, y a lo mejor te interesa la antropología, o te interesa un montón de Ahora, cuestiones. Si no llega a ser, porque los ovnis, el fenómeno ovni, el fenómeno celeste de objetos voladores no identificados, evidentemente con unas características que se salen totalmente de lo conocido, pero rebasándolo con creces. Este fenómeno no lo hayan visto verdaderos expertos, verdaderos hombres como pilotos militares, que metidos en su plena conciencia, hayan dicho ante cámaras de televisión: yo he visto al lado de mi cabina un objeto perfectamente metálico que daba eco en el radar, Físico. que me estaba aproximando, y cuando ya estaba cerca, pues de pronto inició una velocidad impresionante. Si no llegase por estos testimonios tan cualificados, Testigos de élite. yo quizás no hubiese abandonado esto. Quizás hubiese abandonado esto. Pero es que eso a mí me da un espaldarazo, me da un verdadero apoyo para decir que, caramba, que son testimonios muy cualificados, que no es un hombre harto de vino, con todo mi respeto a el que quiera emborracharse, que se emborrache. No, pero que también ha habido astrónomos que han sido testigos de ovnis. Y astrónomos, Astrónomos. pero que no ¿Unos es cuantos? no es un testigo sin cualificar, No, no, es un hombre ingeniero. que Yo he tiene una entrevistado visión. A un ingeniero en Huelva, ingeniero Ingeniero. geógrafo, y el tío dice, y te hizo también las medidas, las características, la posible distancia que podía estar, o gente que tienen conocimiento científico, gente que no son para nada gente imaginativa, fantasiosa, gente seria, y que te aportan un testimonio que tú dices, pues si el fenómeno ovni ha de existir es por testimonios como estos. Efectivamente. ¿Te das Claro, cuenta? que te venga después un científico, que te venga después un científico y te diga, mira, un científico benevolente, que tenga, como diríamos, la benevolencia de hablar contigo desde ese punto de vista científico, ¿no? Y te diga, pues mira, esto en el laboratorio no se puede comprobar, esto escapa a cualquier análisis de laboratorio y escapa al método científico. ¿Acaso tú estás en Que contra así es, que así es. Tú estás en contra del método científico? Y yo digo, ¿yo cómo voy a estar en contra del método científico? Para mí el método científico me parece de lo más sensato del mundo. Hombre, pues estaría bueno que yo osara poner en duda el método La científico. observación, comprobación. Una observación, una recogida de datos, una elaboración de hipótesis, una comprobación en el laboratorio, o sea, una repetición en el laboratorio, y sacar conclusiones. Pero no todo se puede llevar Eso al es, método ese científico. es el método. ¿Está usted en contra? Yo que estoy totalmente a favor de lo que es el Claro, método científico. Naturalmente. Ahora bien, queda... Pero no es infalible. Los propios científicos, hace poco vi una conferencia muy buena de un científico hablando del método científico, y decía, no es infalible, es corregible, conforme vamos avanzando en el conocimiento y en la exhaustividad de la investigación, nos damos cuenta de posibles errores. El método científico no deja de estar utilizado por seres humanos, entonces hay que tener en cuenta el sesgo, hay que tener en cuenta un montón de cosas subjetivas, hay que tener en cuenta posibles errores metodológicos. O sea, el método científico es una de las mejores herramientas, o la mejor, para analizar muchas cosas, pero no estudia todo. ¿Cómo puedes llevar los sentimientos a un laboratorio? El amor, ¿cómo puedes llevar Bueno, pero eso el que a ti una canción te emocione? no entra dentro de la ciencia. Pero, Los sentimientos bien, entran pero dentro no de deja la de ciencia. existir. Es que hay gente... La filosofía
Pero no, es que hay gente que es dice- una ciencia especulativa. Pero ojo, es que hay gente que dice que si una cosa no se puede a estudiar con el método científico, no existe. Eso no, como que no existe. Así que muchas cosas que no se pueden. Los sentimientos, o por ejemplo, eso Eso lo que es acabo de una- decir, los sentimientos, la filosofía, la religión, El arte. el arte en cuanto que provoca sentimientos, Claro. en cuanto que provoca alteraciones, El enamoramiento, un montón de alteraciones, cosas. alteraciones, sin precisar sentimientos buenos o malos, porque el arte es por vocación. Mm. El arte trata de un arte que no provoque no es arte. Mm. ¿Qué provoca? Puede provocar sentimientos de admiración o de rechazo. Y si provoca el arte movimiento de rechazo, ¿deja de ser arte? Pues no, porque ha provocado un sentimiento, que es lo que pretende el arte, provocar sentimientos. Tengo que tener en cuenta que detrás de los ovnis hay gente como tú y como yo, pero muy evolucionada. Y que la única cuestión aquí que hay, que no sabemos bien cómo tratarla, es su habilidad para autoinvisibilizarse. Eso es... Es que él tú tiene sacaste un- la teoría de la elusividad, Claro, que es una clave del fenómeno ovni, que no se puede Claro. coger el Claro. ovni y llevarlo en un laboratorio. Que estamos ante experiencias objetivas o subjetivas, o mezclar las dos a la vez, como han dicho algunos. Ellos se- Los ovnis no son objetivos se ni subjetivos, sino se ocultan a sí mismos. Y muy bien además, a la perfección. Ya, Pero eso es una cuestión secundaria. Jacques Vallée decía que los ovnis no son físicos ni psíquicos, son las dos cosas a la vez. Jung te decía de que también lo mismo, que eran psicoides, a caballo entre lo físico y lo psíquico. Michael Talbot te dice que los ovnis y otras apariciones y tal no son físicas ni psíquicas, Son... dice no son objetivas ni subjetivas, sino omnijetivas. ¿En qué realidad se mueven los ovnis? ¿En la nuestra? ¿O se mueven en una realidad paralela y de pronto se Claro. manifiestan y por eso no encajan en nada que lo que queramos Claro. hacer con un análisis estadístico? Porque se mueven en una realidad distinta, con unas coordenadas espaciotemporales distintas, Claro. con una materialidad distinta. Entonces, ¿qué son los ovnis? ¿Son físicos? O como decía John Keel, no son físicos pero dejan huellas, Ah, eso sí. como los ectoplasmas también, Sí, sí, sí. que no son físicos y dejaban huellas en yeso y parafina. O yo qué sé, o los fenómenos parapsicológicos, los estigmas, la dermografía, la teleplastia. Los- Entonces, ¿los ovnis qué son? los A ver, si, aportes. a ver si resulta que es un fenómeno paranormal. Que Jerome Clark también te dijo eso. Que también hay que estudiarlo desde la parapsicología de los ovnis, porque a lo mejor resulta que es un fenómeno paranormal. En fin, es muy complejo. Pero esa complejidad, lo que tú dices, nos empuja a interesarnos por muchas cuestiones. Y si sacamos algo bueno, que no sea una explicación ya concluyente de qué son los ovnis y nos vayamos a la tumba sin saberlo, pero lo que nos ha nutrido durante los años que hemos estado metidos en este fregado, es increíble lo que hemos aprendido. La gente que hemos conocido, el afán por descubrir, por saber, el interés que nos ha motivado a querer saber más. Pero si antepone a qué son los ovnis. ¿Están ahí? Sí, señor. Claro, Están ahí. claro. Están Pues ahí, eso- el fenómeno es Claro, real y claro está. y se sigue 100 manifestando. millones de Se sigue testigos, manifestando. 100 millones de casos, Exactamente. desde 1947, un 15% de la población mundial. Pues eso es tremendo. Sin embargo, Claro. sin embargo, y a pesar de todo, de ese porcentaje tan abrumador, que eso es impresionante, a pesar de todo, hay gente, mucha gente, que vamos, que se ríe a carcajada cuando, Sí. cuando tú insinúas algo, una exposición de este Porque- fenómeno. Pero es por falta de información. Es que se ríe, no, ya información muchos tienen, hay gente, vamos, yo tengo un íntimo amigo que a mí me quiere mucho, a mí me tiene mucho aprecio, sin embargo, cada vez que saco este tema, la sonrisita Claro. sarcástica me la pone siempre. Allá él. Pero me la porque pone falta siempre. la información. Y Que yo conozca le y haya di- y oído yo le digo, campana. y yo le digo que le falta información. Claro. Y él dice que tiene suficiente información. Y es un tío muy culto. Pues entonces dile que no ha sabido procesar esa información, Sí, porque una persona claro. puede leer Y va 20.000 y te libros remite a y ca- seguir en la misma. Y te remite a cierta gente de Pero- alto relieve como el propio Carl Sagan. Esos científicos que se arrogan, tienen esa arrogancia de opinar sobre otros campos que desconocen, demuestra que son imbéciles. Claro. Es decir, yo puedo ser un gran ufólogo, pero yo no me puedo poner a opinar de política ni de fútbol porque no entiendo. Igual, un tío puede ser un gran físico y de ovni no sabe nada. Desde un punto de vista de la astronomía, claro, nadie ha visto por un telescopio venir naves desde lejos,
desde Saturno, llegando por el cinturón de asteroides, Marte, y llega a la Tierra. Nadie ha visto ese proceso, pero los ovnis están aquí, como tú has dicho. ¿Y si en vez de extraterrestres son nuestros vecinos, que han vivido aquí siempre, han estado aquí con nosotros, pero en otro tiempo, en otro espacio, en otra dimensión, y de vez en cuando se manifiesta? Bueno, Yo pienso más eso, que sean extraterrestres, que vengan kilómetro a kilómetro. Yo eso lo cuestiono. Ahora, que utilicen atajos cósmicos, dimensiones, o que estén aquí coexistiendo en nuestra realidad física, pero en otro nivel, sí. Me parece más plausible esa teoría. ¿Por qué? Porque se ven, hay creo que 108 tipos de humanoides. Hay también casi un centenar de tipos de ovnis. Pero además, curiosamente, la mutación, Eso te explica de los cambios que han tenido. Y que no haya dos ovnis iguales en toda la historia, ni dos humanoides similares, también tiene castaña. han querido reducir. Tiene Eso mucha es castaña, una mucha cosa castaña. rarísima. Rarísima. Por eso, Está muy manipulado por ellos. Muy manipulado. Si fuera visitante, lo más normal es que nos podemos imaginar que una civilización nos descubre que estamos ahí, que existimos, y vengan a visitarnos. Pues se supone que todos los ovnis serían iguales, Claro, o todos los humanoides que nos hombre, visitan o- son los mismos. o Son los parecidos mismos. por lo menos. Pero es que esto parece la Disneylandia del cosmos. Exactamente. Vienen de todo tipo. Absurdo. Para mí absurdo. Seres zoomorfos Absurdo. de un metro, Absurdo. No nos crean. seres, No nos crean, no nos crean. seres zoomorfos de un metro, seres robóticos, De 4 seres metros. de 2, de 3 y de 4 metros, angelicales, seres con un ojo, Bueno, es que Exactamente. seres exactamente. macrocéfalos, seres acéfalos. Bueno, y después una moda que vino de aquellos guapos adamskianos a los actuales cabezas gordas Exactamente. estos, grises, bajitos. Pero eso tiene un componente arquetípico que Hombre, ¿y tú qué pasa con vosotros? ¿De dónde vienen ustedes ahora? ¿Qué habéis hecho con los venusinos, coño? Que al fin y al cabo los venusinos y las pero está venusinas... claro que ahí se ve el arquetipo de los ángeles y los demonios. Ahí podemos estar proyectando muchas cosas, o ellos mismos se aparecen de esa forma. Claro, Yo le llamé una vez como si fuera ellos actúan con lo que yo llamé una vez en un artículo, mimetización sí, transitoria. sí, Lo sí, llamé sí, así sí. por el tema también de las apariciones marianas. Ellos se manifiestan de la forma en que consideran oportuno y se pueden aparecer como ángeles, como Exactamente. demonios, como la Virgen María o como un hada. Ellos fabrican in situ, según les convengan por la mentalidad de los que están allí, Exacto. los aparatos y los tripulantes con, Mm. con su maquinita. Pepe, aquí van a querer mejor en los gigantes, pues a los gigantes. Así. Eso parece como muy adelantado, ¿no? Pero es que lo están demostrando continuamente. Utilizan un disfraz. No Está puede claro. haber esa infinita variedad No tiene de sentido. tripulantes ni de aparatos. Claro. No, señor. Decimos, no tiene sentido. Claro. Claro, cualquiera podría decir, yo mismo me digo a mí mismo, es que tu sentido no puede ser comparado con el sentido, tu lógica no puede ser Claro. comparada con la lógica de otro, y entonces aquí es que estamos hablando dos idiomas tan diametralmente distintos que toda comunicación ni con señas es posible, ni Pero, con señas es Como posible. tú dijiste antes, nos obligan a pensar tan de frontera, a tal altura y profundidad, que eso es muy bueno para nosotros. Porque si no fuera por ellos, nunca habríamos pensado en las dimensiones ni en los disfraces cósmicos. Eso jamás. Ha sido Pero un ellos motivo. nos fuerzan a que nuestra mente se abra tremendamente y que pensemos en hipótesis Yo creo que rarísimas. Mira, Luis José Grifol, Y- que es un contactado que conocemos de Barcelona, dijo que los ovnis son el despertador de la intuición humana, que esa también me gusta un poco. Y es verdad que ha servido para despertar la conciencia de mucha gente, ¿no? La intuición, dice La intuición. intuición. Y hay gente que a raíz de un avistamiento ovni, un encuentro cercano, una abducción o un contacto en la tercera fase o tal, han empezado a desarrollar facultades parapsicológicas, se le han desarrollado la intuición, la inteligencia, han cambiado su enfoque de la realidad. Y a nosotros los ufólogos también nos afecta el fenómeno ovni, indirectamente. El estudio de un fenómeno como el fenómeno ovni no nos puede dejar impasibles. Nos ha roto un montón de esquemas, nos ha cambiado nuestro sistema de creencias, nos ha afectado en nuestra concepción de la realidad, nos ha llevado a un montón de cuestiones. Nosotros estamos implicados al máximo también. No somos observadores como desde fuera. El meternos en el fenómeno ovni, en el estudio y en la investigación, en conocer a gente que están
que son investigan, a los testigos, a mí particularmente me afecta sobremanera. Yo sin el fenómeno ovni hubiera sido otro Moisés que no tiene nada que ver con el que soy ahora. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Por lo tanto, Tu vida a mí no me ha ya afectado otro, no tiene mi hobby, yo tengo otros no hobbies, tiene otras otra salida. Impensable lo que seríamos sin los ovnis. Seríamos decir, otras personas. Impensable. Impensable. Y yo he visto ovni en 3 o 4 ocasiones. Y en ellas seguro, porque sé distinguir lo que es, y tú notas que lo que estás viendo es extraño. Lo notas, es una percepción, es una intuición. Entonces, eso no es normal. Pero más que los avistamientos en sí, a mí me ha afectado tantos años de estudio, de investigación, de codearme con gente como vosotros. A mí mi vida es otra. Hubiese sido otra distinta. A mí no me ha afectado coleccionar postales, que es uno de mis hobbies. Ni me ha afectado otros hobbies que yo tengo. Pero esto te cambia. Bueno, ¿y qué me decís de las cosas que sobre ellos mismos, ellos han contado por telepatía en las decenas de millones de millares de contactados que hay por todo el mundo y que le han metido en el cráneo de orden de 1 o 2 millones de páginas? ¿De eso que me decís a mí? Hombre, el fenómeno de la revelación Exactamente. ha estado siempre en una constante en la humanidad desde sus primeros tiempos. A gente por lo general inculta. A gente por lo general inculta. Y unos tomos así de gordos, muy bien, la Biblia, perfectamente escritos, de una Fíjate, filosofía profunda. los libros que hoy lectores hemos- bíblicos han sido Claro, revelados, claro. han tenido una Y los revelación. místicos, claro, Los padres de la iglesia, los que todo esto, bueno, esto de la jerarquía angélica, Exactamente. ¿quién ha podido? No, eso ha sido una revelación que han Revelación. tenido determinados, que le llaman padres de la iglesia, Claro o sea, unos está. personajes. Dionisio era, ¿cómo es? ¿Aeropagita o areopagita? Areo, Areo, ¿no? Areo, Pajita, Areo. Estos santos padres que han tenido estas revelaciones y que a partir de esas revelaciones Revelaciones, pero en toda regla, han hecho todo un cuerpo doctrinal. Claro está. Porque, por ejemplo, Hasta el siglo IV o por ahí, ¿no? hasta el siglo IV por ahí había personajes que... bueno, eso, todo el movimiento gnóstico, de los cristianos gnósticos, De toda los- la corriente esa que luego se descubrieron los manuscritos de Cuba. no, los de Qumran no, ese es de los esenios, yo me refiero a los de Nahamadi en Egipto, Ah, sí. en el año 45. Todos esos evangelios coptos, que todo eran revelaciones. Exactamente. Todo eran revelaciones. Ahí no había intermediarios. Hombre, No, eran todos medios. la palabra Sí, gnóstico, por- los gnósticos que eran, porque eran seres que... La búsqueda. Gnosis la búsqueda, significa gnosis, conocimiento. búsqueda, Y el conocimiento. conocimiento de lo sagrado, a través de la experiencia interior, del autoconocimiento. Y ahí venía a escribir. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista del hombre moderno, ya diríamos tipo riguroso, ballesteriano, diríamos, bueno. Entonces, eso que fueron, lo escribieron en estados alterados de conciencia, creándose unos inventos inverosímiles, o realmente eso fue producto de toda una revelación sincera, real y externa y objetiva. real. Me refiero, me estoy refiriendo a los gnósticos y todos estos hombres que han tenido tantas revelaciones a lo largo de toda su historia, porque, claro, eran gente escogida, gente que tenían el privilegio de hablar con la divinidad a nivel muy particular, Exactamente. a nivel muy íntimo, muy particular. Es que Dios me ha revelado, Dios me ha dicho que tiremos por aquí, y todos tenemos que tirar por aquí. Hombre, habría algunos seguramente que dirían, bueno, ¿y por qué Dios no ha optado por comunicarnos a la colectividad para disipar cualquier tipo Pues esto igual. de duda? Lo del contactismo igual. Esto Y es verdad. en el contactismo igual. ¿Por qué no podría haber sido igual? O Yo sea, de la a barbaridad. la colectividad, ¿qué necesidad tenemos de seguirte a ti ciegamente cuando lo mismo que te lo ha dicho a ti Abraham, podría haber Dios dicho a todo él en lo alto de un monte y nosotros abajo escuchando? Exactamente. Y si hubieran quitado todas las susceptibilidades. Sería- No, pues no. Si analizamos esto, casi que coincide la dinámica, Totalmente absurdo. absurdo, tiene todo esto. Pues No hay lógica alguna. no, si es que ellos lo hacen para que tú no encuentres nunca una lógica. Lo hacen así deliberadamente. Yo me parece, no, seguramente se habrá escrito, ya Benítez algo escribió sobre el enviado, Los Ángeles, estos hermanos Borrero del Estanco son muy partidarios de la teoría de Los Ángeles introducido en todo este fenómeno.
Este fenómeno está dirigido por seres angélicos que quieren nuestro bien, aunque lógicamente también habría que decirle o nuestro mal, porque, Véase porque la historia de este mundo, sin ir más lejos. sin ir más lejos, porque claro, lo Y el mismo holocausto, lo mismo que se dos guerras produce, mundiales, el holocausto, y sigue así. Bueno, y sigue así, porque lo adamskiano podríamos asociarlo al tipo ese bondadoso, bueno, de mensaje de paz, de amor, etcétera, etcétera. El clásico ángel que se aparece a Tobía, que se aparece a la Virgen, que se aparece Con el pelo largo. con el pelo largo, con la- figura medio física y medio espiritual. Y con un mensaje mesiánico redentor. Eso es casi sin apoyarse en el suelo, casi flotando siempre, en una atmósfera muy sui generis, como las apariciones marianas y todo esto, pero por otra parte está el Belcebú, el que según López Guerrero, el demonio existe, vive, está entre nosotros y es un cuerpo físico. Exactamente. Tiene un cuerpo físico real, tangible. Y está entre nosotros. La existencia del demonio, la Iglesia Católica sigue. Sí, sí. Pues claro, no tiene más remedio. Yo creo que no tiene más remedio que apoyar la existencia del demonio, porque si no se desbarata todo el tinglado del ser No, humano, vamos a que ver. es el bien y el mal. El mayor aliado que ha tenido Los la tornillos se Iglesia le aflojan. el mayor aliado que ha tenido la Iglesia para mantener su negocio ha sido Satanás. Hombre, claro, por supuesto. Porque introduce el miedo. Se le aflojan los tornillos a la iglesia. Se le afloja el tornillo. Claro, Es que- claro. pero todo Y esto, se desmorona. pero que yo La diré, vida del infierno la tiene que mantener. todo esto, estos santos padres que sufrieron y que tuvieron estas revelaciones, que escribieron los textos bíblicos de la Iglesia Católica judaica, del judaísmo y de otras muchas religiones, todas arrancan de un paso anterior de creación del universo, en donde Dios crea a unos seres para que le sirvan. Date cuenta tú Ahí hemos A mí visto un hombre siempre- en un libro que se llama El hombre, esclavo de Dios. Así, ahí, Siempre ahí. me ha llamado la atención para que le sirvan, espíritus angélicos para que le sirvan. Sí. Y entonces, y claro, empieza uno ya a plantearse cosas, y bueno, ¿y qué necesidad tiene No. un espíritu creador impresionantemente potente de crear un ejército inmenso de personajes angélicos, tal como él, intangible, incorpóreo, etcétera, para que le sirvan? John Keel No, decía que para investigar el fenómeno ovni había que ser no ufólogo sino demonólogo. Y Colban Fonkevisky, Colman, Eso es. terminó creyendo que eran demonios. Terminó pensando que eran las huestes infernales que estábamos en el final de los tiempos y pensó que era todo esto del apocalipsis del Armagedón. Hay muchos ufólogos que han dejado la ufología Sí, sí. acojonados de miedo Era muy pensando amigo de- al final que eran demonios. Que Antonio Rivera. Salvador Freixedo sabéis que va por esa línea. Se ha suavizado, Sí, pero también se ha va por la suavizado. línea de que detrás hay seres infernales manipulando, que ojo, que hay que evitar el Sí, contacto sí. extraterrestre Sí, sí. y que si un ovni aterriza y te dice ven, sal huyendo, no vayas. En fin. Hombre, Pero fíjate que la demonología también está por ahí. es lo que también la invocación a los espíritus, el introducirte, el poner tu mente en sintonía Sí. con las fuerzas espirituales, dígase Muy peligroso. con el artilugio de la Ouija, o dígase con Tratar la Ouija, eso es peligrosísimo. dígase con el pendulito, o sea, las distintas formas de provocar una catapultación, vaya palabra, un paso, Los paso. manicomios están llenos de víctimas de la prueba de la Ouija. pero se desatan unas fuerzas Sí. impresionantemente llamativas Y negativas. y negativas. Pero es que en el Negativas. contacto extraterrestre igual, una persona que se obsesiona haciendo psicografía, contactar con los extraterrestres para no hacer nada en la vida que no lo consulte a ellos. Efectivamente. Y que esté obsesionado porque él se siente importante de cara a los demás. Es decir, yo tengo contacto con inteligencia de otros planetas que a mí me rigen mi vida, que me dicen unas pautas, que me dicen que va a haber un fin del mundo y que yo me voy a salvar, me dicen esto, un montón de cosas, que tú eres la reencarnación tal, que tú tienes una misión importante en la Tierra que cumplir. Cuando Misión Rama, aquí en España hubo alrededor de 600 grupos a finales de los 70.
Y en esos grupos había chavales de 13, 14 y 15 años. Y también tiene su peligro, porque gente que dejaron los estudios, gente que abandonaron familias, gente que se fueron al monte a esperar que bajara el ovni de turno para llevárselo. Con la decepción que luego conlleva el ver que no te han recogido, que no ha habido nada. Y mira Los suicidas de Tarrasa. Eso es Y no fueron los únicos. En fin, es que peligroso es Muy buscar peligroso. el contacto, al parecer, con lo que sea, sean espíritus, sean extraterrestres, sea lo que sea. Hay gente que canalizan bien y que le han servido para un despertar de la conciencia y que le han servido para desarrollar una importante labor, porque hay espiritistas, comunidades espiritistas muy positivas, que hacen la ouija, ahí está Francisco Azorín, hay mucha gente que hacen espiritismo Bueno, y sacan un mensaje positivo de amor, porque también lo semejante atrae lo semejante. Si tú eres una persona elevada a nivel espiritual y moral, Claro. lo más seguro es que lo que se te manifieste vibre en la misma sintonía contigo. Fíjate. Y el contacto extraterrestre a mucha gente le han valido para muchas cosas positivas. Pero fíjate También. las connotaciones o el paralelismo que tiene con todo lo que es la mística, las experiencias de los místicos. Las levitaciones. El vaso levita. Sí. Y un cuerpo de la famosa Teresa de Ávila levitaba. Y le decían las monjas, ¿no? Cuentan que decían las monjas a la ilustre epiléptica, ¿no? Le decían las monjas, hombre, pero bájate ya, ¿cómo te va a bajar de ahí arriba? Date cuenta tú la situación. Santa Teresa levitando, sin apoyarse en el suelo. Y llega una monja, otra vez estás tú con tu juego, Teresa, porque no te bajas de ahí. Sí. Date cuenta tú la situación del mayor absurdo. Absurdo por parte... Bueno, no sé quién más absurdo en la escena. Si la monja esta que llega y le dice, otra vez estás tú ahí arriba jugando, o la otra, o volando, levitando otra vez con tu juego, Teresa. Pero vamos, ¿qué clase de juego es José de este? Cupertino fue más. José de Cupertino es impresionante. Ah, Se sí. subía a los árboles, se tenía que agarrar las ventanas porque se iba para arriba. Se agarró a un fraile y lo llevó también para arriba, estuvo varias horas, todos mirándolo. Bueno, porque Santa Teresa a fin de cuentas no levitó mucho. Pero San José de Cupertino ya tú dices, esto es alucinante, ¿no? Y Y luego, pero también en el espiritismo, Daniel Dunlajó levitaba, tocaba el techo, dibujaba en el techo con lápiz para que la gente viera que era verdad, se salía de una ventana y se iba a la siguiente. El médium espiritista Daniel Dunlajó, que estudió tanto, Daniel Douglas. que lo estudió Sir William Crook. Bueno, los medios levitaban, los místicos levitaban, la gente que tiene un encuentro con ovni a veces levita Sí. para meterse en la nave a través de zonas de luz. Excelente. También hay levitación. Gente que tiene visita dormitorio dice, de pronto floto en la cama y me noto que una luz me envuelve y unos seres me cogen, tal. También levitación. Ahí hay una serie de Fíjate, fenómenos Carmelo, paranormales. oye, que no es levitar un papel que pesa unos gramos, o 80 son kilos. 80 kilos, levantar 80 kilos de peso es una fuerza muy respetable. Vencer la gravedad de 80 kilos, pues eso en kilopondios en la medida de potencia es una cosa... ¿Y por qué a muchos testigos de ovni, a partir de su experiencia ovni, se les desarrollan facultades parapsicológicas? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de visitas asépticas de seres de otros mundos, un encuentro normal físico y adiós. ¿Por qué a partir de ahí empieza a desarrollarse la clarividencia, la clariaudiencia, la precognición? Pero no solamente contactados, abducidos.